Gonzalo Augusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, como les decíamos, está entre nuestro grupo de invitados porque comenzó a llover, comenzaron a caer algunas gotas, en algunos lugares precipitaciones importantes, en otras no tanto, no fueron homogéneas las lluvias, pero de todas maneras cambió el ánimo, ¿no? Sí, yo creo que está cambiando el ánimo pensando en los pronósticos climáticos que podrían llegar a ser mejores. Todavía acá en Córdoba estamos bastante complicados y eso también es algo que está bueno transmitir porque se piensa que viene el Niño y automáticamente comienzan las lluvias y no es así. Sí. Hoy el trigo en Córdoba que se sembró está bastante complicado. Si no llueve en los próximos días vamos a tener una producción menor a la esperada. Pero por otro lado, lo que ya es pensando en la cosecha de maíz, de soja, que se va a empezar a sembrar en las próximas semanas. Todavía en Córdoba tenemos una ventana de siembra que se extiende hasta diciembre, entonces podamos esperar las lluvias, pero esperemos que a partir de octubre se empiecen a dar porque por ahora la situación viene bastante complicada. Y por el otro lado, yo creo que es el tema político-económico, que a partir del 10 de diciembre podamos tener un gobierno nacional que cualquiera sea el signo político, incluso el signo oficialista liderado por Massa, puede llegar a haber algún cambio en las reglas de juego. Por un lado, lo que son los derechos de exportación, que hoy afectan a los principales productos exportables de Argentina, como el maíz, la soja o el trigo. Y por el otro lado, lo que es el tipo de cambio, que también un cambio, valga la redundancia, en esta variable, va a afectar el precio que podría tener el productor de cara a la nueva campaña. Gonzalo, efectivamente en ese sentido, Sergio Massa ha dado algunos indicios, pero por supuesto son parciales. Y como son parciales y no forman parte de un, digamos así, de todo un programa homogéneo, hay, como le decía recién a Pepe Simonera, algunos beneficiados y otros que les provoca el efecto contrario. Este tema de la eliminación de retenciones para las economías regionales, también algo así para la eliminación total de las retenciones a las exportaciones de leche, pero no alcanzan para arreglar semejante berenjenal, ¿no? No, yo creo que hoy estamos en una economía muy distorsionada en todos los sectores, el campo no es la excepción. Hoy tenés derechos de exportación, algunas restricciones a las exportaciones, si bien se eliminaron las economías regionales, que era muy importante, porque eso nos permite aumentar la competitividad frente al mundo, pero hoy si nosotros estamos viendo la ecuación económica del productor para la próxima campaña, con rendimientos normales, hoy bajo estas condiciones, la situación económica o los márgenes son nulos o negativos, entonces es necesario un cambio en las reglas de juego porque el productor viene con campañas malas. La última campaña fue desastrosa, fue muy mala, productores que están endeudados, que necesitan una buena campaña para poder revertir los resultados de la que pasó, porque si no hay muchos productores que van a quedar fuera de juego. Entonces ese es el desafío que tenemos por delante para la nueva campaña, que salgan, que se quiten un poco estas restricciones que tengamos y un horizonte que tenga un plazo mayor, porque hoy también aquellos industrializadores, por ejemplo lo que es la industria etanolera, los porcinos, los bovinos, hoy también dependen de esos cambios en la regla de juego que de pronto manejan un precio de un insumo, como puede ser el maíz o la soja, y de un día para el otro, por una medida arbitraria del gobierno, cambia, como pasó con el maíz, que de un viernes a un lunes aumentó $22 por tonelada. Entonces un productor porcino, ¿cómo puede no, el mismo feedlot muchas veces. Exactamente, también. Y eso es lo que se está viendo también, una gran crisis en lo que es la actividad pecuaria. Entonces necesitamos políticas más a largo plazo, lo decía Pepe recién, respecto a los derechos de exportación, lo que puede llegar a pasar con el tipo de cambio, de manera tal de poder tener inversiones y que esas se mantengan en el tiempo y que de un día para el otro, con una medida como ahora la que está vigente actualmente el dólar soja, te quite de juego. Claro, lo que pasa es que además ocurre que te dictan esa medida y la inflación se come el beneficio. Bueno, también otra cosa que me gustaría destacar, lo escuchaba Pepe recién, respecto a la moneda, y hoy prácticamente no tenemos moneda. La devaluación que se produjo después de las PASO, que fue del 20%, en un mes se anuló el efecto porque ya ese 20% se lo comió la inflación, es decir que la política monetaria, el gobierno ya no la puede ejecutar, es decir, no tenemos moneda, entonces necesitamos cambiar eso también para volver a confiar ya sea en nuestra moneda u otra como plantean otros candidatos, pero que nos brinde certidumbre y poder planificar hacia largo plazo, porque bajo estas condiciones
hay algunos pocos sectores que se benefician de estas distorsiones, pero la gran mayoría de la población evidentemente que no. Claro, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Javier Milei en sus propuestas muy poco habla del campo. Se ve que tiene una casi escasa o casi nula información sobre cuál es la verdadera realidad del campo argentino y de lo que eso significa para el país, ¿no? Porque no se lo escucha hablar prácticamente de ese tema, como tampoco se lo escucha hablar de educación. No, y es un tema que me parece sumamente importante, y cada vez que vengo acá lo recaigo, que el 70% de la exportación argentina provienen de la cadena agroindustrial, y si uno analiza las propuestas de los 3 candidatos más fuertes que tienen más chances, por el lado de Patricia Bullrich tiene algún bagaje más desarrollado, hay un proyecto... Sí, hay un programa específico y además diciendo cómo hay que hacerlo. Y tienen un grupo de economistas claro, liderados por la Fundación Mediterránea que se dedican a la parte de economía regionales. También hay documento del Consejo Agroindustrial Argentino respecto a cómo ir eliminando los derechos de exportación. Milei dijo que eliminaría todos los derechos de exportación, pero no más que eso. Y Massa tampoco dio muchas definiciones, pero en base a lo que se está viendo actualmente, un tipo de cambio diferencial a la soja, es de ver qué política se puede llevar adelante, pero no hay muchas definiciones para uno de los sectores que por el momento el principal aportante de divisas, más allá de que pueda empezar a crecer vaca muerta, que a partir del año que viene empezaría a ser exportador neto de energía, pero hoy el sector que más dólares aporta es el campo, y como bien vos decís, las propuestas están más dirigidas a los centros urbanos, pero se pierde a veces de vista del sector agropecuario. Claro, donde está la verdad del asunto. Sí, y están confiando en que haya una campaña muy buena, que los pronósticos están, el Niño indica lluvias por encima de lo normal, pero no quiere decir que eso siempre suceda. Entonces, todavía faltan 6, 7 meses para que hagamos para que se materialice esa cosecha. Pero por el momento son todos pronósticos, esperemos que sí tengamos una buena cosecha porque la necesitamos esos dólares, pero por el momento la situación del sector sigue siendo bastante complicada, y si no se le brindan reglas claras hacia futuro, también le están complicando porque no puede programar su cosecha, no sabe ni a qué precio va a cosechar y lo tiene que sembrar eso es lo peor, en las próximas semanas. Vos estás plantando y decís, estoy enterrando poco capital que me queda. Exactamente, porque por ejemplo, si se eliminan los derechos de exportación de soja, hoy la soja pasaría a ser un planteo más rentable que el maíz, pero bajo las condiciones actuales, el maíz sigue siendo el planteo más rentable. Entonces, hoy vos vas a sembrar y vas a cosechar con un gobierno de otro signo, con condiciones muy diferentes. No es algo que no hayamos pasado, en 2015, 2019 sí. Ha pasado y han cambiado las condiciones, pero lo ideal sería que tuviéramos condiciones más certeras, porque uno invierte mucho dinero, y también para toda la cadena agroindustrial que utiliza los granos como insumo, que debería tener reglas claras, y que el potencial todavía es inmenso y podríamos seguir creciendo muchísimo más, pero no, si no tenemos las reglas claras, nos quedamos en el corto plazo y con estas medidas que actúan como parche.